Este es el vídeo de la unidad 1, Introducción al ecodiseño, del módulo de conceptos básicos de ecodiseño. Comenzamos con la descripción. El ecodiseño se puede definir como la incorporación sistemática de los aspectos ambientales en el diseño de producto, con el objetivo principal de reducir el impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, que comprende desde su fabricación, su uso y su eliminación final. Para cualquier industria manufacturera, el ecodiseño reivindica la necesidad de incluir, junto con otros requisitos tales como costes, función, utilidad, estética, fiabilidad, seguridad, etc., criterios medioambientales y de sostenibilidad en los requisitos básicos durante la etapa de diseño de un producto. Estos criterios ambientales van desde la lucha por minimizar todos los consumos y los recursos hasta la reducción de emisiones y contaminantes a lo largo del ciclo de vida, no solo durante su fabricación, sino hasta el final de su ciclo de vida. En términos de beneficios, el ecodiseño ayuda a las empresas a incrementar su competitividad en muchas vías, como la optimización de productos y procesos, diferenciación de la competencia o imagen verde. Los beneficios del ecodiseño para las industrias y para la sociedad en general se pueden agrupar en 4 categorías. La primera categoría son los beneficios medioambientales, gracias a un consecuente impacto ambiental más bajo del producto desarrollado y gracias también a un mejor cumplimiento de la legislación ambiental. Cuando se trata de beneficios económicos, una implementación adecuada de los principios de ecodiseño conduce a una optimización de los recursos utilizados para el desarrollo de productos manufacturados en términos de materiales, energía y mano de obra, y conduce a una reducción de las actividades relacionadas con la logística y el transporte. Los beneficios sociales que una empresa puede obtener con el ecodiseño son una mejor imagen de la propia empresa frente a todos los grupos de interés y los mercados gracias a un enfoque más sostenible y una mejor respuesta a las necesidades de una sociedad con una creciente sensibilidad ecológica. Y en cuanto a los beneficios a través de una mayor cuota de mercado, ecodiseño puede facilitar el acceso a nuevos nichos de mercado con los consumidores altamente preocupados por su impacto ambiental. Ecodiseño brinda la posibilidad de obtener certificaciones y etiquetas que demuestren su compromiso ambiental y su estrategia de desarrollo sostenible. Y por último, pero no menos importante, ecodiseño también puede servir como ecopublicidad y publicidad verde, que capta la atención de la sociedad, marcando una clara diferenciación con otros competidores. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de acciones ambientales desarrolladas por 3 reconocidas compañías internacionales. El primer ejemplo de acciones medioambientales que vamos a mostrar son las acciones que Apple está poniendo en marcha. Las principales acciones de Apple para la lucha contra el cambio climático se basan en 3 categorías: estrategia de energía, estrategia de suministro de bucle cerrado y estrategia de recursos renovables. La estrategia de energía de Apple se basa en la eficiencia energética y en el uso de energía renovable. Cuando se trata de estrategia de energía, el primer paso es la gestión de energía usada en sus instalaciones, para asegurar, tanto como sea posible, un consumo óptimo. En este sentido, Apple diseña hacia un máximo de eficiencia energética y la energía usada en sus instalaciones es auditada periódicamente para identificar oportunidades de optimización. En relación al uso de energía renovable, siguen 2 principios. Energía renovable propia. Consiste en la producción de su propia energía renovable siempre que sea posible, construyendo sus propias instalaciones de energía renovable, incluidas placas solares, parques eólicos, celdas de combustible de biogás y sistemas de generación microhidráulica. Y cuando la producción de su propia energía no sea posible, firman contratos de energía renovable a largo plazo o apoyan nuevos proyectos locales que cumplan con sus sólidos principios de abastecimiento de energía renovable. En el marco de esta estrategia, el objetivo principal es lograr una tasa de autoabastecimiento de energía del 100%. Las últimas cifras publicadas de este objetivo son de 2016, donde el 96% de la energía que Apple utilizó en sus instalaciones provino de fuentes limpias y renovables. La estrategia de suministro de bucle cerrado de Apple se basa en encontrar nuevos caminos para mantener los materiales viejos fuera de los vertederos. Están comprometidos a garantizar que todos los residuos generados en su cadena de suministro se reutilicen, reciclen, composten o, cuando sea necesario, se conviertan en energía. Alcanzar este objetivo requiere la colaboración entre múltiples equipos de Apple, gobiernos locales y recicladores especializados. Creen que su objetivo debería ser una cadena de suministro de circuito cerrado donde los productos se crean utilizando solo recursos renovables o material reciclado. Ya cuentan con programas para garantizar que los materiales que usan en sus productos se obtengan de manera responsable, a través de normas y programas estrictos sobre el terreno que impulsa el cambio positivo.
Como resultado de esta estrategia, en 2015 sus instalaciones en Cork, Irlanda, fueron las primeras fuera de América del Norte en recibir la validación de cero residuos en vertederos de UL. Y más recientemente, 17 de sus 18 sitios de ensamblaje final, incluidos los 14 sitios en China, como herramienta de validación, evitando arrojar más de 240.000 toneladas métricas de desechos desde enero de 2015. Esta iniciativa se ha expandido recientemente a 25 proveedores más. En términos de recursos renovables, el compromiso de Apple es esforzarse hacia un uso responsable. Apple mide su huella hídrica y evalúa formas de reducir o reutilizar el agua siempre que sea posible. Apple también utiliza papel y plástico de manera más eficiente en sus embalajes. Con esta estrategia, Apple está implementando medidas para reducir y reutilizar el agua en cualquiera de sus actividades y está abordando sus objetivos de cero vertidos a rellenos sanitarios en sus campus y tiendas minoristas. Además, están comprometidos a proteger y crear bosques más sostenibles. El segundo caso que vamos a mostrar es la marca finlandesa Nokia, cuya filosofía ambiental se basa en el enfoque de diseño para el medio ambiente. Los procesos de desarrollo de productos Nokia incluyen 4 principios clave de diseño para el medio ambiente: minimizar el uso de materiales y energía, minimizar el uso de materiales perjudiciales para el medio ambiente, diseñar el equipo para que sea fácil o libre de mantenimiento, y maximizar la reutilización y el reciclaje. Nokia establece directrices de diseño para el medio ambiente para todos los diseños, productos, partes, módulos, componentes, baterías y materiales de embalaje. Estas son algunas de las especificaciones de tales pautas. Las pautas de diseño para el medio ambiente incluyen una lista de sustancias y materiales que están prohibidos o restringidos en productos Nokia por razones medioambientales. Además de ser incluido en el desarrollo de producto, las directrices de diseño para el medio ambiente también forman parte de los requisitos del proveedor, cubiertos por el anexo de acuerdos de compra de productos hardware. Incluye los requisitos medioambientales que Nokia establece para los proveedores, por ejemplo, en términos de materiales. Los requisitos medioambientales se actualizan con frecuencia y proporcionan instrucciones de que cada nueva versión principal del producto Mobile Network debería ser al menos un 15% más eficiente en energía que la versión anterior. Por último, Nokia trabaja diligentemente para decirle a los clientes y a los inversores que sus productos son respetuosos con el medio ambiente y reguladores. Sus principales clientes de redes reciben una declaración de producto ambiental EDP específica de producto. Comunicación ambiental Ecolabel tipo 3, que se mostrará en la unidad 11 de este curso. El último ejemplo de acción del medio ambiente es el desarrollado y diseñado en mente de los japoneses de Toyota. En 1998, Toyota fue el primero de la industria automotriz que implementó los requisitos ISO 14001 en sus actividades de diseño y desarrollo. Desde entonces, Toyota está evaluando las oportunidades de reciclado por adelantado en la etapa de desarrollo del vehículo. Desde 2005, Toyota introdujo un sistema integral de evaluación ambiental, EcoVadis, a través de todo el proceso de desarrollo de vehículo, que se basa en el enfoque de análisis de ciclo de vida. Para promover el reciclaje de materiales de los vehículos al final de su vida útil y además impulsar el concepto de economía circular, Toyota está adoptando activamente vehículos fáciles de desmontar con el objetivo de facilitar el desmontaje de diferentes partes como baterías, molduras de puertas o paneles de instrumentos. Y por último, pero no menos importante, la actividad de reducción de emisiones de CO2 también es parte del enfoque ambiental de Toyota. Poniendo esfuerzos en el desarrollo de bioplásticos, Toyota está frenando las emisiones de CO2 por otros métodos además del reciclaje, para prevenir el calentamiento global. Gracias por su atención.